Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal, el canal de todos ustedes. Mi nombre es Joan Velázquez y en esta ocasión vamos a trabajar en una pintura surrealista. Entonces vamos a ver todo el proceso paso a paso. Voy a utilizar un papel para poder pintar en óleo. En este papel pueden pintar con acrílico o con óleo. Es para sustituir el lienzo, para que a ustedes les quede de pronto más fácil de conseguir y a la hora sale un poco más económico, para que ustedes vayan practicando y aprendiendo a trabajar cómo utilizar los colores, cómo difuminar y todo eso. Ya después ustedes pueden hacerlo en un lienzo. Mientras tanto pueden hacer esta inversión en este papel, que es apenas para que ustedes empiecen a practicar. Es cartón para óleo y acrílico. Viene por 1/8 y es de 450 gramos. Bueno, voy a utilizar estos pinceles, amigos. También voy a utilizar un poco de aceite de linaza. Como pueden ver en pantalla, voy a echar el aceite de linaza en este recipiente. Voy a utilizar esta paleta plástica y voy a utilizar óleo de la marca Franco. Vamos a empezar con un amarillo camio claro. Recuerden que es óleo de la marca Franco. Vamos a tomar un poco de este amarillo y vamos a ponerlo en la paleta. Luego vamos a usar un poco de azul ultramar. Luego vamos a utilizar un poco de rojo vermellón, que serían los colores primarios. En este lado, en la parte derecha, vamos a utilizar un poco de magenta y vamos a utilizar un poco de azul cerúleo y un poco de blanco titanio. Estos colores son los que vamos a trabajar en este proceso de esta pintura. Vamos a utilizar el azul cerúleo y vamos a hacer una mezcla de oscuro a claro. Vamos creando esa mezcla, esa tonalidad con un poco de blanco y vamos logrando esa escala de tonos de oscuro a claro. De arriba hacia abajo, como pueden ver en pantalla, está la escala oscuro a claro. Vamos a utilizar con el pincel, en este caso no vamos a dibujar. Yo voy a hacerlo todo con el pincel, con el mismo pincel voy a hacer como tal la estructura donde voy a empezar a pintar y a separar lo que va a ser el fondo, el cielo como tal, que en este caso vamos a trabajar un cielo. Recuerden que siempre tienen que empezar por la parte más profunda, es decir, la profundidad de lo que ustedes van a hacer. En el caso de que sea un paisaje, siempre se empieza por el fondo. Si trabajan un rostro, pues también se puede empezar con el fondo, depende la técnica o el estilo que ustedes vayan a hacer, pero también pueden empezar por el rostro y después el fondo. Eso ya es como ustedes quieran, pero en el tema de los paisajes sí necesitamos empezar primero con el fondo. Estoy utilizando la escala que creé, esos tonos que hice de oscuro a claro, como pueden ver en la paleta de colores. Voy a iniciar de abajo hacia arriba, es decir, de claro a oscuro. Vamos aplicando ahí con el pincel el óleo. Hay una diferencia de pintar en el papel a pintar en un lienzo como tal. En el lienzo el óleo tarda mucho en secar. En el caso del papel, el papel absorbe mucho el óleo por ser un papel de algodón.
es decir que la pintura se va resecando. No quiere decir que seque inmediato, no, pero sí se siente que se va resecando, más sin embargo no impide para hacer las mezclas. Como pueden ver, yo apliqué los tonos y luego voy untando el pincel con un poco de aceite de linaza y lograr llevar un contraste de claro a oscuro. El pincel que estoy utilizando es un pincel plano 3/4. Con ese pincel es el que uno los tonos, con el que voy a difuminar, a unir toda esa escala de tonos para que no queden las marcas o las líneas. Un pincel plano de 3/4. Vamos a iniciar ahí aplicando el siguiente tono, que viene siendo un tono un poco más oscuro. Ahora vamos a sacar un tono un poco más oscuro y vamos a aplicar un poco de azul ultramar, y esa va a ser la parte de arriba, la parte más oscura del cielo, ya que vamos a llevar una escala de oscuro a claro de arriba hacia abajo para que haya cierta profundidad y cierta iluminación en el cielo. También en la parte izquierda vamos a ir en otro tono, un tono un poco más claro. Allí vamos a aplicar un poco más de azul cerúleo. Vamos a aplicar un poco de tono claro en esta parte para crear como una especie de iluminación en el cielo, como una nube muy difuminada. Bueno amigos, vamos a tomar un poco de magenta, un poco de blanco titanio y un poco de azul ultramar para que este tono magenta quede con tendencia un poco más azulada. Igual vamos a trabajar en diferentes tipos de capas con diferentes tonalidades de magenta. Así vamos a ir logrando crear una superposición de nubes, que es lo que nos hará la diferencia y nos dará la profundidad y el volumen que tienen las nubes. En la parte derecha vamos a tomar un poco de magenta, un poco de blanco titanio y un poco
de rojo y amarillo cambio claro para crear un magenta con un tono un poco más naranja. Vamos a aclararlo un poco más agregando un poco más de amarillo y blanco. ¿Y por qué iniciamos con un tono claro en la punta de las nubes? Porque la iluminación viene de atrás y el sol está más alto que las nubes. El sol está más alto que las nubes, al igual que el cielo. Entonces las nubes vendrían siendo la parte más bajita. Entonces la iluminación proviene de la profundidad. Entonces golpearía las nubes y daría como efecto esta iluminación en los bordes. Vamos a ir pintando para cubrir el papel. Luego estaremos dando un poco más de iluminación y mezclando para ya así sacar bien las nubes como tal. También quiero decirles que estoy utilizando en este proceso de este video un pincel plano número 4, un pincel plano número 6, un pincel plano número 8, un pincel plano 3/4, que es el blanco que utilicé para hacer las zonas más grandes como la parte del cielo. También estoy utilizando un pincel 000 largo, que es el que vamos a usar para hacer esas líneas largas que vamos a hacer más adelante. También estoy utilizando un pincel redondo corto número 2 y número 4 para esas zonas un poco más pequeñas. Recuerden, amigos, que pueden ir limpiando el pincel con una toalla de cocina, como lo estoy haciendo yo en este video, o también pueden utilizar un trapo. Es muy importante que para cada cambio de color ustedes limpien el pincel, o si no, pueden tener varios pinceles como yo hago en este video, y así hacen el cambio sin untar de otro color. Bueno, amigos, aquí vamos a marcar unas nubes muy pequeñas. Vamos a marcar aquí con un poco de óleo blanco y luego vamos a difuminarlas con un pincel seco. El pincel tiene que estar seco para que quede bien difuminado y sea una mezcla un poco más homogénea. Vamos a marcar otras por aquí y lo mismo, vamos a difuminarlas con un pincel seco. Vamos a hacer movimientos circulares y movimientos horizontales, dependiendo el sentido que ustedes quieran o la dirección en que quieran que vayan las nubes. Vamos a agregar un poco más de iluminación en estos bordes de las nubes y así vamos cubriendo paso a paso más cantidad del papel en esta pintura. Bueno, amigos, quiero decirles que para que ustedes difuminen
es mejor que lo hagan con un pincel seco. Como pueden ver en pantalla, hago el cambio de pincel. Ese pincel que estoy utilizando está seco, no lo he untado de aceite de linaza, y así logro que al difuminar quede más corto el proceso y difumine más rápido, que es la textura que vamos a necesitar prácticamente en estas nubes. Si el pincel está untado de aceite de linaza, lo que van a hacer es extender el óleo y van a tener un proceso o un espacio un poco más largo en la difuminada. Además de eso, al agregar más capas e irlas superponiendo, va a estar como base la capa anterior y va a estar muy húmeda, y al aplicar la otra lo que vamos a hacer es que estas dos capas se mezclen y no nos va a dejar difuminar tanto. Entonces recuerden, un pincel seco para difuminar, y yo sé que les va a quedar mejor y les va a salir un poco más fácil. Vamos a iniciar ahora con la parte izquierda y lo mismo, vamos a llevar una escala de tonos con el magenta de claro a oscuro. Recuerden que la parte clara va hacia la punta de la nube, que es donde refleja la iluminación del sol. Vamos a agregar aquí un poco más de magenta y vamos aumentando el tono. Vamos a agregar un poco de azul ultramar para que este color magenta quede un poco más azulado. Y luego vamos a aplicar otra capa de magenta. Vamos a agregar un poco más de azul ultramar y lo mismo, vamos a hacer el mismo proceso en la parte derecha. Magenta con un poco de azul ultramar, y recuerden que para hacer estas mezclas untamos el pincel con un poco de aceite de linaza. Luego vamos a utilizar el pincel plano de 3/4, que es el más grande en este proceso de esta pintura, y vamos a unir todas esas mezclas. Vamos a hacer que cada tono quede de una forma más difuminada para tener una mezcla un poco más homogénea. Y como pueden ver en pantalla, ahí vamos logrando la textura y los efectos que tienen las nubes. Poco a poco vamos avanzando en este proceso paso a paso. Recuerden que estoy trabajando en un papel para pintura al óleo o en acrílico. En este caso estoy pintando con óleo de la marca Franco. Vamos a agregar un poco más de azul ultramar porque aquí le vamos a dar un poco más de oscuridad. Vamos a hacer esta última capa un poco más oscura. Entonces tenemos que hacer la mezcla entre el magenta y el azul ultramar, porque en esta parte inferior el color que va a predominar va a ser el azul ultramar. Vamos a ir oscureciendo las capas, y en la parte inferior de este dibujo va a ir con un tono magenta, pero un poco más azulado, ya que el azul ultramar va a predominar por encima del color magenta base que ya tenemos.
Recuerden que es una pintura surrealista y es un proceso que hice de inicio a fin sin un boceto, es decir, lo fui creando con los mismos pinceles, ya que es una creación un poco más original para que ustedes vayan explorando y vayan dejando que su imaginación fluya. Luego, con ayuda del pincel 3/4 vamos a difuminar para que esas marcas queden un poco más pulidas y así ir dando la forma y la textura que tienen las nubes. Bueno amigos, vamos a tomar aquí un poco de azul ultramar y un poco de amarillo camio claro para hacer esta mezcla y que nos salga un verde que vendría siendo el color opuesto de este tono que tenemos allá abajo, magenta, mezclado con un poco de blanco y azul. Vamos a agregarle también un poco de azul ultramar para oscurecerlo un poco en algunas zonas. ¿Por qué hago esta mezcla de verde? Porque vamos a sacar aquí una parte más oscura, que va a ser la parte más oscura de las nubes. Entonces, como no voy a agregar negro, sino voy a llevar esta pintura con una técnica, entonces recuerden que tomamos el color propio más oscuro, en este caso vendría siendo el magenta azulado, y tomamos el color complementario, en este caso vendría siendo el color verde que acabamos de sacar, y le agregamos un poco de azul. Hacemos estas mezclas y ahí vamos a lograr oscurecer y sacar el tono adecuado que es para todo el proceso, bien sea de sombras o para darle profundidad o para hacer contraste, pero con técnica, porque no vamos a utilizar aquí el negro. El negro lo vamos a utilizar únicamente cuando algún objeto o alguna parte o algún animal que estemos haciendo sea negro y por ese motivo sea obligatorio utilizar el color negro. Mientras tanto vamos a seguir y vamos a sustituir el negro con técnica, es decir, sacando los colores opuestos más el complementario, vamos a obtener todos los tonos oscuros para su respectiva sombra con diferente color. Entonces recuerden que la fórmula es el color propio más oscuro más el color complementario más un color azul. En este caso pueden utilizar un poco de azul ultramar. Yo voy a ir agregando los tonos para que ustedes vean la mezcla ahí, como pueden ver en pantalla. Entonces inicio aplicando un color verde y le aplico un poco de magenta. Ya como tenemos una base de magenta con un poco de azul ultramar, entonces no es necesario volver a aplicar el azul. Y como pueden ver en pantalla, en la parte izquierda de este video
vamos logrando ese color oscuro. Y pueden ver que no utilicé ninguna mezcla ni ningún color negro. Este color o este tono más oscuro lo saqué de la mezcla de esta fórmula del color base más oscuro más el color complementario más un poco de azul. Cuando me refiero al color complementario, pues me refiero al color opuesto. Pueden verlo de esta forma también. El color base más oscuro, o sea, el color que predomina, más el color opuesto, y pueden utilizarlo el complementario, un poco de azul ultramar. Luego de esto vamos a promediar todas estas capas, todos estos tonos que hemos superpuesto aquí en este proceso de esta pintura, y vamos a difuminarlos para luego ir aplicando unos tonos un poco más claros e ir formando los efectos y la textura de cada nube. Bueno amigos, aquí vamos a tomar el magenta que mezclamos con el blanco titanio. Esta capa va a ser un poco suave, para eso sacamos esas tonalidades para ir superponiendo cada capa en diferente tono y así ir logrando cada nube. Vamos a aplicar el tono donde vamos a superponer más nubes y luego vamos a tomar un pincel seco, como les había dicho anteriormente, y con el pincel seco vamos a difuminar. Aquí vamos a tomar el magenta que teníamos ya mezclado con el blanco titanio y le vamos a agregar un poquito de rojo y un poquito de blanco para crear un tono un poco más claro y que sea un poco más rosa. Y vamos a irlo aplicando aquí en la parte más clara de las nubes, donde hay más iluminación. Ahí es donde van a ir los tonos más claros. Luego, con ayuda de un pincel seco, vamos a difuminar esos trazos que hicimos. El pincel que yo utilizo para difuminar es un pincel plano número 10. Como pueden ver en pantalla, vamos avanzando y vamos logrando todos esos movimientos de las nubes. Vamos a tomar un poco de magenta
con un poco de blanco, un magenta un poco más claro, y vamos a agregarlo en esta parte de las nubes donde la iluminación es más fuerte. Luego este mismo tono vamos a aplicarlo en la parte de arriba como tal en el cielo, y vamos a trazar aquí algunas nubes que están más lejos, que están más perdidas, más desenfocadas, y luego con el pincel seco vamos a difuminarlas. Estas nubes están en otra posición, es decir, en otra altura, un poco más profundas y en otra altura, por eso están un poco más desenfocadas. Voy a utilizar un pincel triple cero largo para estas zonas un poco más pequeñas, para dar una iluminación un poco más pequeña y que a la hora de difuminarla no se extienda tanto. Así lograremos crear más definición y más contraste. Igual vamos a seguir dándole más enfoque, más realce a las nubes para que la superposición de cada nube tenga una separación, es decir, para que algunas nubes se vean un poco más adelante y otras más atrás. Así lograremos generar ese movimiento en cada nube. Recuerden, amigos, que es una pintura surrealista, entonces aquí he alterado algunos tonos y he jugado un poco más con otras combinaciones para crear un atractivo un poco más colorido. Y en la parte izquierda vamos a repetir el mismo proceso para crear ese contraste y esa iluminación, para ir enfocando más algunas nubes e irlas superponiendo.
como pueden ver en pantalla, vamos logrando avanzar en este proceso paso a paso. Vamos a enfocar un poco más las nubes que están en otra altura, algunas nubes un poco más perdidas, un poco más distorsionadas o desenfocadas. Y vamos a crear las primeras capas con magenta mezclado con blanco, pero también vamos a darle iluminación a estas nubes, es decir, algunas puntas o bordes van a ir más iluminados. Luego, con ayuda del pincel seco, vamos a difuminar en movimientos circulares y movimientos en diagonal. Esto depende del posicionamiento que le quieran dar a la nube. Asimismo, varía el movimiento que ustedes le den a la mano para generar ese movimiento con el pincel. Bueno amigos, aquí vamos a utilizar un pincel biselado o un pincel en diagonal. Es un pincel sintético. Con este pincel vamos a trazar aquí algunas líneas de un barco que voy a realizar en esta pintura. Vamos a utilizar un poco de sombra natural y con ella vamos a trazar todas estas líneas para ir formando la estructura de un barco. Al barco sí lo vamos a hacer en una tonalidad un poco más oscura e inicio con la sombra natural y luego estaré agregando un poco de negro carbón. Aquí en esta parte del video sí les voy a mostrar como tal la composición en lapsos de tiempo, ya que no quiero alargar más este video, y así ustedes pueden ver cómo yo voy dibujando y voy cuadrando la estructura del barco con el mismo pincel. Para la parte de la vela del barco voy a estar utilizando un poco de amarillo mezclado con la sombra natural, y para las partes inferiores voy a estar utilizando el color base principal, el color que predomina. En este caso viene siendo el amarillo, más el opuesto que viene siendo el púrpura, y le agregamos el complementario que viene siendo el azul ultramar. Y esa mezcla que obtenemos ahí es la mezcla que vamos a agregarle en las partes oscuras, como esos grises un poco suaves, que viene siendo la sombra que vamos a agregarle a esta parte de la tela del barco.
¿Por qué hice la parte de la tela de este barco en una tonalidad amarilla y la otra más hacia una tonalidad verde? Porque estos tonos vienen siendo los opuestos de las nubes. Recuerden que las nubes están en un tono magenta con azul ultramar, algunas con un poco de rojo para dar un color un poco más naranja, y también tenemos un poco de púrpura. Y el opuesto del púrpura viene siendo el amarillo, y el opuesto del magenta viene siendo un tono un poco verde. Esto depende de la escala que tengamos de cada tono, asimismo varía la tonalidad del color opuesto. Entonces, por ese motivo hice esta parte de las velas del barco en esos tonos o en esos colores, para que la pintura quede con más contraste y tenga más enfoque visual. Recuerden que esto que les menciono de color opuesto y complementario es lo que vimos pasos más atrás en este video. Y en teoría o en definición, esto es el círculo cromático. No se preocupen que estaré subiendo diferentes videos de pintura, y en cada uno de ellos voy a ir explicándoles paso a paso cómo hago las mezclas, cómo hago los tonos, para que ustedes puedan entender poco a poco. Luego, cuando lleguemos a otro tipo de pintura o una pintura un poco con más detalle, ya estaré enfocándome un poco más en el círculo cromático como tal. Así que muy pendientes de este canal, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y para las personas antiguas, gracias por estar ahí viendo cada uno de mis trabajos. De verdad, muchas gracias. Para la parte de las líneas o esas líneas curvas, utilicé un pincel 000 largo, y para la parte de las líneas rectas utilicé un pincel plano número 6. Pero tengan en cuenta que para que una línea quede delgada con un pincel plano, el pincel debe estar nuevo, o que las cerdas estén bien unidas, que no esté un poco espelucado o desalineadas las cerdas, porque entonces no vamos a poder hacer una línea tan fina. Recuerden que cuando hacemos una pintura surrealista es para dejar volar la imaginación. Como pueden ver, yo realicé como fondo un cielo con unas nubes un poco coloridas en una escala o con unas tonalidades de magenta, y ahí puse un barco. Sustituí el agua por las nubes, invirtiendo los colores, y los colores del agua vienen siendo el color del cielo. Si miran que cómo he cambiado un plano real a lo irreal. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a seguir dejando que nuestra imaginación fluya, creando cosas nuevas, cosas atractivas y cosas que pongan nuestra mente a visualizar, a contemplar una obra. Vamos a crear algunas burbujas que están ahí levitando, flotando. Y con esta regla que yo tengo voy a hacer las burbujas más pequeñas, y con el pincel voy
a untarlo de blanco y voy a trazar el solo borde, es decir, el círculo. Luego de trazar el borde, vamos a hacer el siguiente círculo, que es en otro tamaño, y vamos a repetir el mismo paso. Solo vamos a trazar el borde. Esto es para que ustedes hagan el círculo un poco más preciso y no se compliquen. Vamos a trazar otros círculos para crear burbujas, pero vamos a ir elevando la definición y el tamaño. Es decir, vamos a ir superponiendo las burbujas. Y recuerden que si las burbujas están más lejos, entonces estarían un poco más pequeñas y más desenfocadas. Si las burbujas están más cerca, el tamaño cambiaría. Es decir, ya tendríamos unas burbujas más enfocadas y de más tamaño. Vamos a hacer una burbuja un poco más grande y vamos a tomar una tapa de cualquier tarro y vamos a untar el borde de óleo blanco. Luego vamos a ejercer cierta presión en el papel con ella y, como pueden ver en pantalla, ya hemos realizado el círculo. Así se evitarán un poco de trabajo y les será más fácil. Una vez hecha la silueta como tal de estas burbujas, vamos a tomar un pincel redondo, corto, pequeño, puede ser número 4, y vamos a difuminar la parte interna. No vamos a difuminar la parte externa, sino la parte interna, y vamos a agregar algunos tonos que estén en esta misma pintura, es decir, magenta, verde y amarillo y azul. Bueno amigos, vamos a seguir difuminando la parte interna de este círculo, en este caso de la burbuja. Vamos a difuminar solo la parte interna, la externa no, ya que la externa será la silueta como tal, la circunferencia. Vamos a aplicar los tonos, como les había dicho anteriormente, algunos tonos que son los mismos tonos que hacen parte de la pintura, como el magenta, el verde, el amarillo y el azul. Vamos a enfocar la iluminación en cada una de las burbujas. Recuerden que la iluminación proviene del centro hacia la izquierda, hacia la parte izquierda de esta pintura. Entonces vamos a enfocar algunos puntos de luz en cada burbuja. Vamos a seguir el mismo proceso y vamos a marcar aquí la tapa, a untarla con un poco de óleo y vamos a ejercer nuevamente presión sobre la tapa en el papel para así tener el trazo de la circunferencia. Es una manera muy fácil para que ustedes hagan círculos. Así les quedará más fácil y pueden jugar con diferentes tamaños de círculos. Como pueden ver, aquí he usado otra tapita que es de una medida un poco más pequeña y he repetido el mismo paso untándola de óleo, y vamos a hacer otros círculos un poco más pequeños. Así vamos a lograr crear una diferencia de círculos y que cada uno de ellos tenga su respectiva profundidad, para que cada uno de ellos se superponga y así lograr una pintura con profundidad y volumen. Nuevamente vamos a difuminar la parte interna de la circunferencia con un pincel redondo y vamos a aplicar los tonos respectivos al fondo de esta pintura. Igual vamos a repetir el mismo proceso en el siguiente círculo. Y como pueden ver en pantalla, vamos logrando ya el terminado de estas burbujas. Ya hemos creado
un cielo, las nubes y un barco. Le hemos puesto algunas burbujas y vamos a realzar ahora un poco más la iluminación en las nubes que están debajo del barco. Bueno, vamos a darle la iluminación a cada burbuja, como les había dicho, dependiendo del ángulo o el enfoque y entrada de la iluminación en esta pintura. Bueno amigos, ahora vamos a darle un poco más de iluminación a la zona de las nubes que están debajo del barco. Recuerden que el barco está encima de las nubes, es decir que por ese motivo estas nubes están más pronunciadas hacia adelante, ya que vamos a jugar con el volumen para capturar una mejor perspectiva del barco. Entonces vamos a darle un poco más de iluminación a estas nubes que hay allí situadas. Así lograremos que esta capa de estas nubes esté superpuesta de forma delantera y lograremos una superposición con las diferentes nubes del fondo. Bueno amigos, ahora vamos a darle un poco de goteo, vamos a chispear un poco con óleo y vamos a preparar nuestro óleo blanco con un poco de aceite de linaza y vamos a dar pequeños golpes sin tocar la hoja. Desde el aire vamos a lanzar la pintura que está allí en el pincel y así vamos a obtener un poco de goteo, un poco de chispeadura de misma pintura. Ahora vamos a firmar esta pintura amigos. Hemos llegado ya a la parte final de este vídeo y gracias por estar aquí, llegar hasta este paso. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. Bueno amigos, y este ha sido el resultado final. Espero de verdad que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Y si es así, puedes darle like al video y dejarme un comentario. Y si eres nuevo en el canal y no quieres perderte ningún video, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te notificará cada vez que yo suba un nuevo video. No siendo más, un saludito desde Colombia para todos ustedes y nos vemos hasta en un próximo nuevo video.